A esta hora saludamos con la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Ministra, buenos días y bienvenida a nuestro programa. Bueno, hay muchos temas sobre los que le quisiera preguntar. La situación del sector es preocupante. Sin embargo, usted ha pedido este espacio para poder hablar sobre la alerta temprana de algunas enfermedades que hay brotes a nivel latinoamericano. ¿Podemos arrancar con eso? Bueno, muy buenos días, Janet. Buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana. Efectivamente, la región, el mundo entero está enfrentando una nueva problemática, que es la reintroducción de algunas enfermedades que habíamos pensado que la humanidad había logrado ya combatir. Estas son, en este caso, el sarampión, la difteria y la fiebre amarilla. No habíamos tenido casos, la región de las Américas inclusive se declaró libre de sarampión hace algunos años, y la reintroducción de estos virus, en muchos casos hemos visto la reaparición en países europeos. Son 30 países en Europa en donde se ha identificado ya sarampión, muy vinculado con estas corrientes antivacunas, con esta idea de que ya no es necesaria la vacunación. Son 14.000 casos aproximadamente que se dieron en Europa, y también lastimosamente vemos que el virus ha llegado ya a la región de las Américas. Tenemos casos reportados en varios países de nuestra región, entre ellos Venezuela, Bolivia, y la difteria tenemos una situación similar. ¿Qué significa? Que el virus vuelve a aparecer, y eso es un riesgo inminente para toda la población. ¿Y qué estamos haciendo aquí en el Ecuador para evitar? Lo que hemos hecho es, frente a la reintroducción del virus y al que esté circulando en países vecinos, hemos lanzado ya lo que se llama una alerta temprana. Existe un reglamento sanitario internacional en el mundo que rige cómo reaccionar frente a un riesgo sanitario, algo que pueda aparecer, la recirculación de alguna enfermedad. El Ecuador ha decidido lanzar ya la alerta temprana, que es el primer paso, que significa montar y poner en marcha todas las acciones para prepararse antes de que se introduzcan los virus. Se puede prevenir el impacto de la reintroducción del virus si se actúa tempranamente. Esto obviamente implicará una enorme movilización de recursos económicos y humanos, porque la vacunación, que es el pilar fundamental preventivo en estas enfermedades, va a tener que ampliarse de forma significativa. Bueno, tenemos también un nuevo brote de dengue también en el sur del país. Son cosas que, digamos, que vienen por etapas en distintas partes, en distintas épocas del año, y cada vez que llegan es como si estuviéramos nuevamente en cero, ¿no? Hay gente que se enferma, hay gente que fallece. ¿Por qué no se puede prevenir de una manera efectiva si ya sabemos cuáles son más o menos los ciclos de ese tipo de enfermedades? Lo hacemos. Recordemos que el dengue, así como Zika, chikungunya, malaria, son enfermedades transmitidas por vectores, están transmitidas por el mosquito. Mientras nosotros convivamos con este mosquito, la Aedes aegypti principalmente, es muy complicado que vayamos a erradicar estos problemas de salud. Tenemos que primero erradicar al mosquito, y el mosquito es un mosquito urbano que existe donde hay altas densidades poblacionales y que existe sobre todo donde no hay agua potable. ¿Por qué? Porque crece en los tanques de agua, y la acumulación de agua se da porque en muchos hogares, lastimosamente, no tenemos todavía agua potable. La prevención es una prevención no tanto de matar al mosquito con insecticidas, sino de evitar sus criaderos. Es por eso que este gobierno, el presidente, ha tenido la sabia decisión de lanzar el proyecto Agua para Todos, con el cual queremos garantizar agua potable. ¿Por qué no vemos la aparición de este mosquito pese a que tienen temperaturas similares en otras zonas tropicales de países desarrollados? Y es precisamente por el agua potable. Entonces, si nosotros no solucionamos el problema del agua potable en el Ecuador, y estamos comprometidos a hacerlo, no vamos a poder prevenir la aparición de enfermedades de transmisión vectorial. En buena hora, el dengue este año ha tenido un inferior número de casos de los que hemos tenido en años anteriores. El Ecuador tiene la letalidad por dengue más baja de la región de las Américas, y las personas no fallecen por dengue, pese a que tenemos todos los años casos vinculados con lo que mencioné anteriormente. Ahora, bueno, simplemente un comentario ahí. Es increíble que en pleno siglo XXI, después de haber tenido todo el dinero que este país tuvo, todo el dinero que el gobierno anterior manejó, gobierno al que usted también perteneció, pero pues no tiene nada que ver con este problema, es increíble que todavía estemos hablando de poblaciones de nuestro país que no tienen agua potable. Recordemos que el agua... Impresionante, inaceptable, indignante. Indignante. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que indignarnos, y cuando hablamos de salud y cuando hablamos de derechos, el primer derecho a ser exigido debería ser las condiciones básicas para una vida digna, y entre ellas el agua potable. Recordemos que el agua potable, los servicios básicos son competencias de los municipios, son competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, que muchas veces no han sido asumidas. Y yo quiero hacer un reconocimiento aquí. Primero, el liderazgo del presidente en lanzar una campaña en la cual el Ejecutivo, pese a que no es una competencia,
del Ejecutivo esté liderando los créditos, las facilidades para que, inclusive con subsidios, en algunos casos, en los lugares donde los gobiernos autónomos descentralizados no pueden endeudarse, puedan garantizar el agua potable. Y la otra, tenemos un programa de municipios saludables en el cual ya tenemos más de 200 gobiernos autónomos descentralizados sumados. Lo hacemos con acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud para comprometer a los municipios en el trabajo de salud, en lo que les compete: espacios verdes, agua potable, saneamiento, seguridad. Y creemos que este compromiso da fe de que, digamos, no estamos ahí solamente para ostentar un cargo público, para ostentar una dignidad, sino para trabajar a los mayores intereses de la ciudadanía, que en este caso son, sin duda alguna, los servicios básicos. Vamos a entrar en materia ya en lo más complicado, ministra. Y usted está a cargo de una cartera de Estado que a toda luz se ve que no tiene recursos. Le debe a la Junta de Beneficencia, le debe a Solca. Cerró el hospital neumológico, no hemos visto que haya pasado absolutamente nada. Le debe a las clínicas privadas, le debe a sus proveedores. Por ejemplo, caso del que queremos hablar ya posterior, ministra, a quien le asignaron la provisión de todos los sueros en el país, que falló, fue declarado proveedor incumplido. Esos productos se le tuvieron que comprar a una empresa privada ya de manera directa, pero no se le ha pagado. Entonces, usted tiene un rosario de deudas y quisiera que me explique cómo va a ser para ponerse al día. Mire, Janet, creo que eso es algo que tenemos que dejar muy claro. Creo que no tenemos que entrar en una polarización. Los ecuatorianos no queremos esto de las polarizaciones entre el Ministerio de Salud perfecto y el Ministerio de Salud que está en absoluta crisis. Nosotros no tenemos un problema presupuestario, no ha habido un recorte presupuestario al Ministerio. Si ustedes revisan los montos que se asignaron en el presupuesto general del Estado al Ministerio, no existe una restricción presupuestaria. Tampoco queremos decir que tenemos un sistema de salud perfecto en donde no tengamos que trabajar. Pero esta polarización entre lo terrible y lo fantástico realmente no hace bien para el trabajo. Hemos demostrado también que somos un gobierno de diálogo. Es sobre la mesa de trabajo que nosotros vamos a manejar cualquier dificultad o cualquier situación en donde podamos tener desavenencias o desacuerdos con los prestadores privados. ¿Qué pasa con los prestadores privados? Se han dado cifras de alguna manera que no han sido respaldadas. Yo he tenido que salir a decir no existe una deuda de 258 millones de dólares como se ha publicado en algunos medios, ni tampoco de 120 millones de dólares como se ha publicado en otra con el Ministerio de Salud Pública. Cuando se habla de una cifra sin un sustento, sin un desglose, se presta la mala interpretación. Ahí probablemente los prestadores sin mala fe han incorporado devoluciones de IVA, la deuda que pueden tener otras instituciones públicas con ellos, municipios, el IES, y no el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en esta situación? El Ministerio compra servicios a la red privada y nosotros pagamos constantemente. No es cierto que no tenemos recursos. Yo he traído una lámina un poco con la información desagregada de los montos que nosotros hemos pagado en los últimos años, solamente en Guayaquil. Y voy a hacer alusión a los montos. Son 702 millones de dólares desde el año 2014 hasta el año 2018 que nosotros hemos pagado. Esto no es una cifra menor de recursos, 700 millones de dólares en 4 años. Solamente lo que va del 2018 hemos cancelado ya 39 millones de dólares a los prestadores privados, de los cuales, por ejemplo, a la Junta de Beneficencia corresponden 12 millones de dólares. Es decir, existe liquidez y existe dinero para pagar y no nos gustaría que se preste la interpretación. ¿Por qué no paga? Le debe a la Junta de la Beneficencia, le debe a Solca, le cerró un hospital, no ha pasado nada. Tiene usted hospitales que funcionan al 30%. Tiene ahorita usted toda la gente en Guayaquil que está en el sur, tiene que ir al norte en Guayaquil, no, o al revés, toda la gente del norte tiene que acudir al hospital del sur, el Guasmo, y en el norte no tiene usted cómo atenderlas, y en el sur, en ese hospital del Guasmo, he conversado con pacientes y con médicos, y se dan casos de que hay mujeres a las que les quieren limpiar la vagina con alcohol, ministra. Porque Janet, no tienen la sustancia esta amarilla que usted me dirá mejor cómo se llama, porque no me acuerdo. El sablón. Exactamente. Mire, yo insisto, si es que nosotros queremos presentar un pedazo de la realidad, solamente una parte, nosotros también podemos decir un montón de cosas impresionantes, buenas que estamos haciendo. ¿Por qué no conversamos, por ejemplo, del hecho de que el Ecuador por primera vez se ha hecho un doble trasplante de hígado y de los 2 riñones y que son logros del sistema público? También existen excelentes noticias y cosas importantísimas que han implicado enormes recursos. Pero si queremos tomar un pequeño pedazo y presentar una realidad fatídica, un pequeño pedazo una realidad fatídica no tener para que puede ser casual. Quiero ser enfática en esto. No es una falencia de recursos. El Ministerio de Salud Pública tiene un presupuesto de 3.500 millones de dólares. No es que no tenemos dinero para pagar. ¿Cuál es la problemática puntual con los prestadores? Lo que se llama deuda. ¿Cuándo hablamos de una deuda?
Cuando hay legítimamente una obligación legal que cumplir, se han presentado todos los documentos de respaldo y se han superado los tiempos límite para el pago. Esta situación en nuestras cuentas y en nuestra conciliación de cuentas no se ha dado frente a los montos que reclama la Junta o que reclama Solca. Están muchos de estos montos en proceso de auditoría. La norma estipula 60 días para el proceso de auditoría una vez presentados los documentos. ¿Qué es lo que pasa? A veces hay documentos que no logran ser presentados por el prestador. En el caso de la Junta del Hospital León Becerra, el hospital no ha presentado durante 4 años documentos que sustenten las atenciones que han brindado. Nosotros tenemos detraído algunas de las recomendaciones de la Contraloría que dice que no podemos pagar si no se ha presentado la documentación porque es recurso público. Pero por Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener funcionarios públicos que priorizan la burocracia y la tramitología frente a un tema tan sensible como es la salud de Janet, la gente, ministra? Yo creo que no podemos llamar burocracia y tramitología el cumplimiento de normativas, el ágiles, cumplimiento de la ley. Utilicen la tecnología. ¿Qué hacemos? Tenemos un sistema informático. Mire que muchos de los pagos, en lo que vamos del 2018, las cuentas que fueron presentadas en el mes de enero, muchas de ellas están ya pagadas. Los documentos que fueron adecuadamente presentados en el mes de enero ya se encuentran cancelados. ¿Qué pasa? Cuando los documentos no se presentan, uno tiene que demorarse porque tiene que decir, ¿sabe qué? Me faltan documentos, presénteme. Y esto toma tiempo, a los prestadores les toma tiempo. Vamos a trabajar y por supuesto que esto es un tema de agilidad. Pero esto se resuelve sobre una mesa de diálogo, como lo hemos hecho. La Junta ha expresado ya en un manifiesto que ellos están trabajando en la mano con el Ministerio y que estamos buscando los canales de ser más ágiles. Por ejemplo, los pagos prospectivos, hacer un pago anticipado y conforme se vaya dando la auditoría, nosotros podemos ir devengando de estos pagos. Esas alternativas pueden existir y las vamos a trabajar. Pero de ahí a decir que existe falta de liquidez, que el Ministerio está quebrado, que nosotros no tenemos cosas favorables que decir del sistema de salud, creo que esa polarización es negativa. Esta intención de bajarse a los ministros en base a este tipo de rumores, como si los ministros fuéramos trofeos de caza que se van a colgar en la pared como las cabezas de las presas. Realmente creo que los ciudadanos, los ecuatorianos, hemos rechazado este tipo de prácticas y eso no aporta a mejorar una situación administrativa. Los prestadores están con toda la voluntad, estoy hablando de Solca, de la Junta de Beneficencia, del Hospital León Becerra, están en la mejor predisposición con el Ministerio de Salud Pública para trabajar, para conciliar cuentas. ¿Qué podemos hacer para ayudar para que ellos también presenten la documentación más rápidamente? Reducir requisitos. Pero, ministra, eso es parte del quehacer y del trabajo. Yo creo que hay que hablar de las cosas de frente, ministra. Usted tiene como 20 demandas o 4, creo que ya son 100 demandas de personas que le exigen a usted que tiene que cumplir con la obligación del Estado ecuatoriano de entregarles la medicina. Básicamente son enfermos de cáncer. No. O sea, hemos llegado a ese punto que el enfermo tiene que acudir a la justicia para que usted cumpla con su deber. No, Janet, el problema de la judicialización es un fenómeno mundial que no responde a una falta de acceso a derechos y que no responde a que el Estado no esté cumpliendo con su deber. Responde a otros aspectos como la introducción de medicamentos que tienen escasa evidencia científica en el mundo, que pretenden brindar una serie de alternativas en momentos terminales de la vida, pero que no las demuestran científicamente. Esta oferta de esperanza en enfermedades terminales genera una demanda, genera la idea de que puede haber alternativas en el mercado que ofertan cosas que muchas veces no pueden ser demostradas. Y ahí vienen las demandas. La judicialización es una problemática que se está debatiendo en el mundo. La Organización Mundial de la Salud y la OPS emitió una resolución hace 2 años sobre medicamentos de alto costo donde reconoce la judicialización como un riesgo, como un atentado contra la salud pública, precisamente por lo que usted decía. ¿Por qué no se pone un juicio para que exista agua potable cuando hay muchas más personas que fallecen por la falta de agua potable, pero sí se ponen juicios relacionados al acceso a un medicamento con escasa evidencia científica que no ha demostrado su seguridad, pero que vende alternativas que no pueden ser demostradas? La comparación no viene al caso y no voy a entrar en esa discusión. En este momento usted tiene demandas y demandas que han sido ganadas por los pacientes y usted responde que las medicinas que están exigiendo no tienen evidencia científica. Usted no puede estar sobre la decisión de un juez. Por supuesto que no. Tiene que cumplir cuando los jueces hay casos han puesto, en donde no está cumpliendo. Estamos cumpliendo, Janet. Cuando los jueces han puesto una sentencia, nosotros inmediatamente, independientemente de los procesos de apelación, independientemente de que nosotros presentemos los elementos y los argumentos porque no coincidimos técnicamente con una decisión que debe ser técnica, no es una decisión de la percepción, es una decisión que tiene que basarse en elementos técnicos, porque estamos hablando de la seguridad de los pacientes.
el Estado también tiene una responsabilidad en qué se entrega a los pacientes. ¿Qué pasa si mañana se demuestra que estos medicamentos con poca evidencia causaron la muerte o efectos adversos graves? El Estado sigue siendo responsable, pero de todas maneras nosotros no podemos no cumplir una sentencia judicial y estamos cumpliendo. Yo me imagino el caso del brentuximab, uno de los medicamentos que fue judicializado y que se exigía que no había sido adquirido. El medicamento ha sido adquirido, el medicamento ha sido entregado, porque tenemos que cumplir la sentencia judicial. Pero más allá de eso, esto es un debate que excede el tema de no tenemos recursos o no se está queriendo cumplir el derecho. Es un tema de seguridad. El Ministerio de Salud Pública cuenta con los recursos porque la salud es una prioridad para este gobierno, es una prioridad para el presidente y es una prioridad para los ecuatorianos. No me gustaría que quede la sensación de que existen deudas porque no hay suficientes recursos o no hay agilidad en los procedimientos. Bueno, no hay agilidad en los... Si usted dice que tiene las auditorías, tiene que darse. O sea, yo quiero que usted haga conciencia de lo que está diciendo. Janet, que sí tiene la plata, pero que no la paga porque no camina al ritmo que se necesita el sistema de tramitología. Eso no es lo que nosotros estamos diciendo. Lo que estamos señalando es que existen los recursos, existen los procedimientos y existe la normativa legal de la cual los prestadores son conocedores que tiene que cumplirse porque nosotros, los ecuatorianos, tenemos que cumplir la ley. Estos son recursos públicos. Yo no puedo simplemente por agilidad entregar $300 millones a un prestador privado sin que haya demostrado documentalmente que ese es el monto que tiene que ser pagado. ¿Por qué 100 y por qué no 200 millones? Señores, estos son recursos públicos, Janet. Mientras aquí no resuelvan el tema de papeleo, no van a poder recibir medicina. No, y disculpen por la frontalidad así, pero las mujeres en el hospital del Guasmo van a tener que seguir aceptando que quieran hacerles limpiezas vaginales con alcohol y no con sablón. Mira, Janet, yo lo rechazo formalmente. A mí me gustaría que se ponga la denuncia oficial de dónde se ha cometido un procedimiento de este tipo, porque eso no solamente es un tema de recursos. El sablón y el alcohol probablemente cuestan lo mismo. Entonces no es un tema de que no tengan plata. Si es que alguien ha cometido un problema en una práctica profesional, eso tiene que ser denunciado. Y quien esté cometiendo esas prácticas debidamente será sancionado. Lo que no se puede permitir es que se diga que se tienen que entregar recursos públicos cuando es del privado, porque eso es corrupción. Entregar recursos injustificativos, entregar recursos de los ecuatorianos y ecuatorianas sin cumplir con los debidos procedimientos. ¿Por qué 100 millones y no 200 y no 300? Y no son procedimientos engorrosos ni burocráticos. Eso se llama el justificar el gasto público. Es como que yo diga que voy a construir un hospital y luego voy a ir a cobrar, presentar la factura, pero no tengo que demostrar cuánto me gasté. Tiene que haber un procedimiento. Eso no significa que tiene que ser engorroso ni que tiene que demorarse más tiempo del debido. Las aseguradoras privadas, cuando se hace un cobro, tienen un procedimiento de auditoría. La auditoría es un requisito para precautelar el recurso público, para que no exista corrupción, para que no exista desvío de fondos. ¿Qué pasaría si mañana se demuestra que la ministra les ha entregado recursos a los prestadores privados injustificativos? Van a acusar de corrupción y con toda la razón, porque entregar recursos públicos injustificativos, entregar recurso público sin que se demuestre que esos son los montos... ajustarse a los procesos las veces que usted quiera y en la medida que usted quiera. El problema es que la gente no tiene acceso a la salud. Tenemos 80 muertos por H1N1 que dicen que es normal. Tenemos una epidemia o un brote de dengue. Tenemos el peligro de que haya brotes de otras enfermedades como la fiebre amarilla que usted lo mencionó al inicio de este programa. Tenemos hospitales que se han construido, infraestructuras que están funcionando el 30%. Tenemos un déficit de médicos brutal. Tenemos gente que necesita acceso a la salud Janet, y no tiene. Yo le devuelvo la pregunta, ¿según quién? ¿Según quién tenemos un déficit de médicos? El Ecuador, de acuerdo a los índices de per cápita del número de médicos que deberían existir por cada 100.000 habitantes, estamos por encima de la recomendación de la OMS. No tenemos un déficit de médicos, no tenemos una falencia de recursos en los hospitales públicos. Por supuesto que tiene que haber dentro del sistema muchas cosas por mejorar, pero también le puedo decir el montón de cosas que el sistema de salud está haciendo bien. No existe un brote de dengue. Yo jamás he dicho que una muerte sea normal. No me he referido jamás a los fallecimientos por H1N1 como normales. Lo que hemos dicho es que lastimosamente se dan fallecimientos cuando existen brotes de epidemias estacionales como la influenza, que lastimosamente azota al mundo entero todos los años, y por lo tanto tenemos que actuar en términos de la prevención para que las personas de riesgo precisamente no fallezcan. Pero hemos sido extremadamente ágiles en la vacunación. Se han logrado coberturas de vacunación impresionantes. El Ecuador tiene el esquema de vacunación más amplio de la región de las Américas, y ahora con la campaña de sarampión vamos a triplicar el número de vacunas que vamos a colocar en el país. Somos el primer país que está lanzando una alerta temprana preventivamente. No vamos a esperar a tener un caso de sarampión, sino que vamos a actuar antes para proteger a nuestros niños para que no tengan sarampión.
Yo creo que no deberíamos referirnos a percepciones y no es una idea, insisto, de polarización entre un sistema desastroso, fatídico y un sistema perfecto. El sistema de salud es un sistema en el que trabajan 82.000 personas que se esfuerzan enormemente, con buenos resultados, que ha sido reconocido internacionalmente, pero que por supuesto le falta mejorar. Por supuesto que todavía puede pasar esto, que alguien tenga el desatino de querer utilizar alcohol para el manejo vaginal de una mujer, que es una mala práctica y que tiene que ser sancionado. Desatino, ministra, y no, es una mala práctica, yo lo he dicho, debería ser sancionado. Responsabilidad de los médicos que atienden en los hospitales públicos de decir la verdad y transparentar la situación en la que están trabajando para que la ministra pues tome las acciones que tenga que tomar contra quienes tenga que tomarla. Aquí hay que asumir responsabilidades porque ustedes están trabajando con la vida, la salud y el bienestar de la gente. Simplemente termino con esto, ministra. Los enfermos de lepra se quejan de que no tienen atención. Los hemofílicos le pusieron una demanda porque no estaba comprando la medicina correcta. Los enfermos de psoriasis también se quejan de no ser atendidos adecuadamente, Janet, por el Estado. A mí sí me gustaría que me dé la oportunidad de rebatir cada uno de estos temas, porque yo le insisto, ¿según quién? Los enfermos hemofílicos no han puesto una demanda contra el Ministerio de Salud Pública. Los enfermos hemofílicos tienen una preocupación sobre el tipo de medicamentos que se vayan a adjudicar en la subasta y están en su legítimo derecho. Y nosotros, insisto, es sobre la mesa de diálogo que vamos a atender esta y cualquier preocupación que pueda existir sobre el sistema de salud, porque por supuesto que van a aparecer inquietudes, problemáticas, dificultades. Para eso estamos las autoridades y para eso existe un Ministerio de Salud Pública. Oiga, eso no significa que el Ministerio... ¿Cuál brote, Janet? A ver, ¿cuál hay 20 muertos por tuberculosis. ¿Cuál nuevo brote, Janet? Hay 20 muertos por tuberculosis. Pero yo sí pido que nos refiramos a los temas técnicos. A raíz del cierre del hospital neumológico, ¿qué es lo que ha pasado? Eso no es cierto, Janet. ¿No ha muerto nadie? La tuberculosis es una enfermedad endémica en el Ecuador. Eso significa... ¿Y qué está haciendo para atender a esas personas que sufren enfermedad? Permítame, hago la aclaración. La tuberculosis es una enfermedad endémica en el Ecuador, eso significa que está presente y no ha dejado de estar presente y tenemos casos y tenemos varios casos, muchos casos en todo el país desde hace décadas. No hay un nuevo brote, no es una enfermedad que se ha reintroducido, es una enfermedad, precisamente por eso se tratan pacientes con tuberculosis en todo el país. El hospital neumológico era un hospital que no brindaba condiciones, lo que usted me decía, no brindaba más condiciones ni para el personal ni para los pacientes que ahí se atendían. Ese hospital está en intervención, estamos recibiendo una misión internacional, se está evaluando la infraestructura, las ingenierías, el riesgo ambiental, el riesgo ¿Y qué pasaba con los pacientes que estaban siendo atendidos en ese... Hablemos de los de tuberculosis. Los pacientes con tuberculosis se habilitó un ala específica del Hospital Guasmo Sur que estaba prevista precisamente para manejo neumológico cuando se construyó este hospital, que tiene todos los filtros de EPA, que tiene todas las consideraciones internacionales para que, es más, tengo aquí unas fotos de cómo se están manejando estos pacientes actualmente en un hospital que cuenta con estándares internacionales. Janet, en el hospital, pregúntame cuántos fallecidos existían por tuberculosis en el país entero y en ese hospital, en el hospital neumológico, lastimosamente, por la gravedad de los pacientes, fallecían pacientes. Llegaban pacientes con tuberculosis, VIH, sobreinfecciones y fallecían en el hospital neumológico. En un hospital, cuando una persona llega en gravísimo estado de salud, se hace todo lo que se puede, pero también fallecían pacientes en ese hospital. No es un tema de si están o no falleciendo personas graves como consecuencia de la tuberculosis, porque lastimosamente eso nos sigue pasando en nuestro país. 20 es un tema de si los pacientes... al año, digamos, en lo que va del año. Sí, a marzo de cualquier año. Janet, creo que haya 20 muertos por tuberculosis, ¿usted dice que son estadísticas normales? Las cifras no pueden darse con ligereza. A mí me parece que existen 20 muertos por el cierre del hospital. Yo con mucho gusto le puedo traer cuál es la letalidad por tuberculosis en el Ecuador, cuántas personas mueren por tuberculosis en el Ecuador y cuántas han muerto en todos los años anteriores. Eso es una desgracia. La tuberculosis es un problema grave de salud y no responde a que se haya cerrado un hospital que no brindaba condiciones adecuadas para el manejo. Responde a muchos otros factores como la prevención. Entonces, el hospital neumológico tenía que cerrarse porque no brindaba condiciones, pero los pacientes están siendo atendidos hoy por hoy en el hospital Guasmo Sur. Perfecto. El hospital neumológico era un desastre, ¿sí o no? A mí no me gusta utilizar ese tipo de generalizaciones porque referirse como un desastre... No funcionaba. La verdad, referirse como un desastre es descalificar a los profesionales, donde no necesariamente habían problemas. Profesionales, pero ahí la gente estaba sufriendo una pésima atención. ¿Cómo la calificaría usted? Yo no creo que es un tema de la atención. Yo creo que la infraestructura del hospital, por los daños que el hospital tenía, por las diferentes condiciones de deterioro, era un hospital que no brindaba condiciones. ¿Y cómo lograron la certificación Canadá? Es bien interesante. La certificación Canadá es una certificación de procesos, lo que usted decía.
es la atención, es el manejo, es el comportamiento de la gente, es si existen o no protocolos de lavado de manos, es procedimientos. La acreditación Canadá no evalúa infraestructura y además lo evalúa en un periodo y en un momento determinado del tiempo. Y en ese momento el hospital, su gente, su personal, al que ustedes califican así pobrecitos, a mí me parece ofensivo referirse así a los profesionales de la salud, pero ese personal demostró que tenían procedimientos y que tenían un buen manejo de procesos de calidad, como lo tienen 44 hospitales o 40 hospitales en el sistema público y varios otros en el sistema privado, porque nuestro personal es personal capacitado, pero no evalúa el hecho de que un hospital tenga más de 80 años y haya deteriorado y haya sido construido en un lugar donde existe un alto riesgo sísmico y de la ARES. Oiga, pero ¿cómo la certificación Canadá es una norma de seguridad? ¿Cómo no toma en cuenta la infraestructura? De seguridad al paciente. De seguridad al paciente. Se evalúan procesos. Había ratas, ratones, rateros, techos caídos en ese hospital. Por eso usted lo cerró. En el momento en el que la acreditación Canadá estuvo, cuando se entregó la certificación, el tema de ratas y el tema de la problemática estuvo controlado. ¿Qué es lo que pasa? La zona geográfica, si es que no se habilitan una serie de controles, tiende al crecimiento de este tipo de plagas y por eso mismo la localización del hospital es uno de los temas que estamos evaluando. Pues las decisiones que se han tomado han sido responsables y serias, no dependen del procedimiento o del manejo necesariamente de nuestros profesionales de la salud, a quienes yo respeto muchísimo, sino de otros factores como, por ejemplo, el deterioro de la infraestructura. Ministra, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Le agradezco por responder a todas mis preguntas con la frontalidad con la que las hago y le agradezco por sus respuestas. Gracias, Janet, realmente yo me quedo todavía insatisfecha y preocupada, porque le oigo hablar mucho del personal médico que se merece todo el respeto y que se merece toda la consideración. Pero la realidad del sector salud no es la mejor y no le oí hablar ni un solo momento de la situación que enfrentan todos los días los pacientes en este país. Janet, para eso estamos aquí. Habemos personas que hemos dedicado nuestra vida a esa preocupación que usted tiene, a mejorar el sistema de salud. Nosotros teníamos un sistema de salud de vergüenza. Hoy tenemos un sistema de salud mucho mejor. Y queremos, por supuesto, seguir mejorando. Nuestro sistema de salud tiene que seguir creciendo. Necesitamos más fuentes de financiamiento. Necesitamos mejorar nuestros procesos. Necesitamos ser más eficientes. Y para eso hemos dedicado la vida cientos de salubristas, de epidemiólogos, que tenemos esa preocupación, que queremos un mejor sistema de salud y un mejor Ecuador. Y para eso vamos a seguir trabajando. Esa es la convicción que tenemos. Creo que tenemos grandes logros y tenemos muchos más desafíos. Muchísimas gracias, ministra, por estar esta mañana con nosotros. Muy bien, vamos a hacer un nuevo corte, pero yo aquí me despido de una vez de ustedes. Que tengan un buen día.